La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD y Terra Nuova presentan Ciudadanía con Voz, porque controlar el actuar del Estado es tu derecho. Esta producción cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea. Muy buenos días, es un gusto poder estar compartiendo con todos ustedes en este nuevo espacio denominado Ciudadanía con Voz. Quiero comentarles que será una serie de 6 entrevistas en las que la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD nos presentará diversas temáticas relacionadas al derecho que todos y todas tenemos que ejercer de Contraloría Social, y también nos hablarán sobre la importancia que ésta tiene en un país democrático. Así que desde ya les invitamos a que se mantenga pendientes de este programa, el cual estaremos presentando todos los viernes a esta misma hora. Y también en la segunda parte del programa vamos a abrir nuestros micrófonos para que usted pueda participar con preguntas o comentarios. La primera temática que abordaremos el día de hoy es protección social en El Salvador. Y para hablarnos sobre este tema le damos la bienvenida a Saúl Baños, director ejecutivo de FESPAD. Muy buenos días, Saúl. Buenos días, Kenia. Un saludo a todos y todas las personas que nos escuchan. Y aprovecho para felicitarle a usted personalmente por el reconocimiento que en segundo año consecutivo ha tenido la delegación de la Unión Europea para otorgarle por el trabajo importantísimo que hace en la radio. Por supuesto, extensivo también a Radio IES UCA, el medio que le permite como plataforma hacer su trabajo como mujer, periodista muy valiente y muy profesional. Muchísimas gracias, Saúl. Antes de entrar de lleno a esta entrevista y para contextualizar, vamos a escuchar una cápsula informativa que nos plantea el tema de hoy de la protección social. ¿Has escuchado hablar sobre protección social? Te compartimos algunos datos. La protección social es un derecho humano definido como un conjunto de políticas y programas diseñados para reducir y prevenir la pobreza y la vulnerabilidad en todo el ciclo de vida. Abarca los beneficios familiares y por niño, las prestaciones de maternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, así como las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y la protección de la salud. Los sistemas de protección social abordan todas estas ramas mediante una combinación de regímenes contributivos, como el seguro social, y de prestaciones no contributivas, es decir, financiadas con impuestos, en particular la asistencia social. Así es como define protección social la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Según la OIT, el número de países con sistemas de protección social ha ido en pleno ascenso, pasando de 104 en 1946 hasta llegar a 187 en el año 2015. A nivel mundial, en 2017, aproximadamente el 45% de las personas tuvo acceso al menos a un beneficio de protección social, mientras que el 29.0% tuvo acceso a sistemas integrales de seguridad social. Bueno, y ya contextualizado este tema, Saúl, quisiera que comenzáramos por los conceptos. A veces no tenemos muy claros algunos conceptos y podemos empezar definiendo qué es la protección social. Sí, cómo no, Kenia. Bueno, hay que definir la protección social como aquella que abarca una variedad de políticas y acciones en diversos ámbitos que deben de promover el ejercicio de los derechos, fundamentalmente los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Cuando estamos hablando de estos derechos, estamos hablando de, por ejemplo, el mercado laboral, la alimentación, la salud, las pensiones, las labores de cuidado en materia económica. Y estos temas de protección social tienen un propósito, es buscar el logro de ciertos niveles de vida digna, niveles de ingreso, para que toda la población, y esto es un tema importante, una característica importante de la protección social, es que toda la población debe de tener una vida digna. Usted ha mencionado el tema de desigualdad, así como en la cápsula que se acaba de escuchar. Eso es sumamente importante. El tratar la desigualdad es importantísimo. ¿Y cómo se trata la desigualdad? La desigualdad social a través de la protección social.
hay algunos conceptos, y yo creo que usted ha planteado algo muy importante, porque a veces quienes andamos en el tema del trabajo social, emitimos conceptos que a veces no son comprensibles para toda la población. Hablamos de conceptos como, por ejemplo, sociedad civil, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, el tema de desigualdad, igualdad, protección social mismo, y a veces no nos damos la tarea de explicarle a la población, que no está en la obligación de conocerlos, pero que poco a poco se deben de ir también explicando para tener una comprensión más precisa, más cabal. A veces olvidamos retomar esas explicaciones o la definición de esos conceptos. Por ejemplo, El Salvador tiene una población general, una sociedad salvadoreña. Esa es conformada por todos los habitantes. Luego hablamos de sociedad civil organizada, que es una parte de esa población total que se aglutina, se organiza con propósitos y fines precisos que comparten esos propósitos. Entonces tenemos, primero, la sociedad civil en general, luego las organizaciones sociales, y ahí tenemos algunas que tienen propósitos, algunos comunes, otros diversos. Entonces, cuando hablamos de sociedad civil organizada, estamos hablando de organizaciones que buscan esos propósitos, y algunas de ellas trabajamos para que el Estado haga su labor de protección social. Eso es lo que puedo decirle hasta este momento. Y en todo esto, Saúl, ¿qué papel juega el Estado? ¿Cuál es la obligación del Estado en materia de protección social, que ya usted muy bien lo ha definido? Bueno, decía de que eso es lo que compete a sociedad civil, ¿verdad? A las organizaciones sociales, de su lado. Pero como miembros de sociedad civil también somos ciudadanos. Y el Estado está organizado de manera tal de que busca, por un lado, satisfacer derechos de la población, satisfacer necesidades de la población, pero ¿cómo lo hace el Estado? Bueno, el Estado se organiza. Y es cuando nosotros vemos que hay tres poderes o tres órganos fundamentales. El órgano ejecutivo, que tiene un conjunto de ministerios, de secretarías, de comisionados, que buscan contribuir a esa organización y satisfacer esos derechos de la población, satisfacer esas necesidades de la población. Pero no solo el órgano ejecutivo, sino que también está el órgano judicial, está el órgano legislativo, y hay algunas instituciones independientes a estos órganos. Está lo que se conoce como Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República. También está la Corte de Cuentas, que es independiente de los órganos fundamentales. Está también el Tribunal Supremo Electoral y otras organizaciones como el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública. Es decir, que el Estado se organiza para buscar la satisfacción de derechos de la población, satisfacer necesidades de la población, buscar el bien común, el bien colectivo. Ahí estamos hablando de generación de sistemas de protección social. Pero, ¿cómo es que estas instituciones tienen que hacer eso? Bueno, tienen que saber funcionar con recursos humanos, pero también recursos financieros. ¿Y cómo es que estas instituciones todas funcionan? Porque los ciudadanos, las ciudadanas, pagamos impuestos diversos, o tributos, como se conoce. Pagamos impuestos directos, que todas las personas que tenemos un empleo pagamos renta, que hoy es el 10%. Pero todas las personas también pagamos impuestos indirectos. El ejemplo clásico de impuesto indirecto es el IVA, que está ahí de manera indirecta, se lo cobran a uno, no lo siente, pero cuando usted consume una gaseosa, por ejemplo, ahí quien le provee ese bien, llamado gaseosa, un refresco, dulces, un pan, cuando usted lo compra en la tienda,
Usted no siente que lo paga, pero lo está pagando el 13%. Es un impuesto que lo capta el Ministerio de Hacienda. Y también hay contribuciones especiales. Por ejemplo, quienes consumimos combustible, gasolina, cada vez que llenamos nuestro tanque o ponemos gasolina, ahí también van varios impuestos. Son contribuciones especiales que se deben de determinar a construcción de obras específicas. Por ejemplo, el fovial también es un impuesto o una contribución especial. Y así, el Ministerio de Hacienda va, a través de la ejecución de la política fiscal o recaudación fiscal, llevando dinero a las arcas, que se llama Presupuesto General de la Nación. Entonces, lo que deben hacer los funcionarios, el Ministerio de Hacienda, cuando se elabora en la Asamblea Legislativa y se aprueba el Presupuesto General de la Nación, se distribuye a todas esas instituciones de los 3 órganos del Estado, las instituciones independientes, para que hagan su labor. ¿Y dónde está plasmada la labor de estas entidades? Pues está plasmada en las leyes que las crean, porque todas las instituciones, sin excepción alguna, todas las instituciones del Estado tienen una normativa que cumplir. Y ese es el lindero en donde deben de moverse. Y muchas, porque hay instituciones que tienen que ver con el tema de la protección social, tienen que garantizar a la población eso. Entonces, ¿por qué se legitima de que la población en general, la sociedad civil, las organizaciones sociales, debamos hacer contraloría? Porque es nuestro dinero, nosotros estamos contribuyendo para que estas instituciones y estos funcionarios que son empleados de la población cumplan con lo que la ley determina, con lo que la Constitución determina. Y así es más o menos como debe de funcionar el Estado. Por lo tanto, no es, por ejemplo, un favor el que nos deben de hacer los funcionarios en el cumplimiento de la ley y en el cumplimiento de su mandato al frente de cualquiera de las instituciones. Y por eso, aquí voy a mencionar algo que me parece que es importante y que se está desarrollando en el país, el proceso de vacunación. Hay una característica que posiblemente más adelante en la entrevista lo desarrollemos, el tema de la universalización. La protección social tiene una característica, debe de ser universal, sin distinción para alguien, ni privilegios para unos, ni tampoco exclusión para otros. Pero hemos leído también algunos Twitter de funcionarios de la actual administración de gobierno que dicen, hoy sí, ustedes opositores al gobierno se van a vacunar con la vacuna que le está proveyendo el gobierno. Momento, no es el gobierno el que está proveyendo la vacuna. Sí, la está facilitando, la está administrando porque esa es su función de acuerdo a la Constitución, pero es dinero que se está pagando, esas vacunas porque se están pagando con dinero salvadoreño que es recaudado de lo que todos y todas pagamos, y por lo tanto nos asiste el derecho a todos los salvadoreños de poder tener ese acceso a salud y a esa vacunación en particular. Y desde su punto de vista, Saúl, ¿cómo evalúa esa situación actual de la protección social en nuestro país? Usted ya nos definía muy claramente cuál es la función de parte de de cada una de las instituciones del Estado, pero ¿están cumpliendo ellos su rol en cuanto a la protección social en el país? Mire, El Salvador, Kenia, ha tenido leves avances en materia de protección social. Aquí se ha caracterizado por ser asistencialista lo que los gobiernos han hecho. Me quiero remontar, por ejemplo, allá por 1992, porque creo que El Salvador tiene una especie de parteaguas que son la firma de los acuerdos de paz después del conflicto armado. En 1992 se inicia el cumplimiento de esos acuerdos, pero en materia económica y en materia social también se inicia lo que se conoce como programa de reconstrucción nacional, porque el país venía de 12 años de conflicto armado, donde hubo bastante destrucción de la infraestructura en general del país, pero también de la infraestructura social, institucionalidad social. En ese momento todavía no se hablaba del tema social, sino que se empieza a avanzar.
Y recuerdo que cuando el expresidente Alfredo Cristiani estaba y su esposa, la primera dama, crearon la Secretaría Nacional de la Familia, que buscaba atender el tema de cómo se daban las dinámicas dentro de la familia salvadoreña, una institución muy pequeña que se le da la responsabilidad a la primera dama. Luego se suceden los demás presidentes y mantienen la Secretaría Nacional de la Familia. La mantuvo el expresidente Calderón Sol, la mantuvo también el expresidente Francisco Flores, y luego llega el expresidente Saca. El expresidente Saca sabe leer los temas y también la dinámica que se venía dando a nivel mundial y la importancia que tiene el tema social. No quiero decir con esto de que el presidente Saca es de reconocerle los aportes al tema social, para nada, sino que esto ha sido justamente por una contribución que sociedad civil ha hecho, por también los programas de desarrollo humano a nivel universal, el PNUD, Naciones Unidas, el tema de lo que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, el sistema de protección de derechos humanos a nivel regional. Entonces el país también se va insertando en las obligaciones que tiene que cumplir por ser parte de una orquesta de países en esos sistemas de protección de derechos humanos, tanto el universal como el regional. Y decía pues que el presidente Saca, al menos en el discurso, empieza a meter el tema social y dice lo social no es complemento de nada, sino que es la base de todo. Y creo que algunas personas podemos recordar eso, y que tenía mucha publicidad en el tema social. Él habla también de la red solidaria, ya introduciendo los conceptos de atención al tema social. Y sí desarrolló algunos programas sociales, pero que también fueron criticados porque prácticamente eran focalizados, se discutía el tema de pobreza creo que de manera equivocada, y las políticas sociales que se iniciaron ahí explicaban un concepto, una teoría que se llama salvar al primero, porque estaba fundamentalmente basada en un enfoque de necesidades y no en un enfoque de derechos. No fue sino hasta cuando llegó el expresidente Funes, y hay que reconocerle eso, igual que se suprime esa Secretaría Nacional de la Familia y se crea la Secretaría de Inclusión Social. Ahí el concepto creo que se trabaja mejor y se trabaja sobre todo un plan social. Y por ahí es donde nace también y se aprueba la ley en la Asamblea Legislativa, la ley de protección social, ¿no? Y de inclusión social, que todavía está vigente. Y la serie de programas que se desarrollan creo que dieron algunos resultados de manera progresiva positivos, y también la inversión en materia social creo que avanzó. Sin embargo, hay que decir que no ha sido lo suficiente, porque cuando nos vamos a medir resultados, que yo creo que toda iniciativa gubernamental hay que medirla sobre la base de los indicadores que debe de tener, vemos que las brechas de desigualdad siguen siendo muy profundas acá en el país, y hay una concentración de riqueza en pocas manos. Es decir, hay pocas personas que tienen mucho y muchas personas que no tienen nada o tienen poco. Bien, Saúl, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a abrir los micrófonos para que también nuestros radioescuchas puedan hacer comentarios o preguntas. Ya regresamos. YSUCA, una voz sin fronteras. 91.7 FM. Más que una generación. 9:33. Gracias por continuar en sintonía de YSUCA. Si usted nos acaba de sintonizar, pues le comento que estamos en un nuevo espacio denominado Ciudadanía con Voz, donde la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD nos está hablando sobre ese tema tan importante, sobre la protección social en El Salvador. Usted puede participar haciendo preguntas o comentarios, puede llamarnos al 2275-9501
2275-9502 o también puede hacerlo a través del WhatsApp 7571-2779. Están habilitados los micrófonos para que usted pues pueda hacer preguntas o comentarios. Mientras tanto, quisiera también, Saúl, continuar con este tema. Ustedes recientemente como FESPAD hicieron una evaluación estratégica de la protección social en El Salvador. El Salvador ha tenido una política social con un rol limitado, usted ya lo mencionaba, y ha sido un recorrido por diferentes etapas donde pues el diseño no ha respondido específicamente a un enfoque de derechos, sino más bien a un enfoque de necesidades. ¿Qué significa esto? ¿Cómo deberíamos entenderlo, Saúl? No, si me permite, Kenia, quiero tratar de cerrar la pregunta que por la pausa no pude cerrar, sí, la anterior que usted me hizo, en cuanto a cómo estaba la protección social ahora en nuestro país. Porque es importante no solo teorizar, sino también extrapolar a cómo se están dando los hechos en esta realidad concreta y actual, ¿verdad? Para nosotros como FESPAD es preocupante que a la fecha no tengamos un plan social, cuando la ley de protección social manda que una nueva administración de gobierno debe de elaborar de manera participativa la política social, el plan social. En los primeros 6 meses de su administración, la administración de gobierno actual empezó en junio 2019. Al 31 de diciembre de ese año debió haberse hecho pública la política social, el plan social, que es la que va a orientar prácticamente los 4 años y medio que le restaban en ese momento al gobierno. FESPAD es parte de las organizaciones sociales que participan, convocadas por la entonces Secretaría Técnica de la Presidencia, y digo entonces porque fue la administración de gobierno anterior, pero continuamos también con ese mandato en la actual, pero no se ha presentado el plan social. Y por lo tanto, al no tener un plan social que oriente las acciones de manera estratégica de cómo va a atender los temas sociales el gobierno, se improvisa mucho. Y esto creo que lo hemos visto en estos casi 2 años de la administración de gobierno. Las acciones en materia social que se han realizado son bastante improvisadas y bastante desarticuladas entre sí. Y este tema de la desarticulación creo que hay que abordarlo, porque en el tema del plan social hay una coparticipación y una corresponsabilidad de distintas entidades, no solo del Ejecutivo, como trataba de explicarlo al principio. Un indicador bastante empírico, pero que es bastante válido también, es decir, que uno puede observar, usted, yo, las personas que nos están escuchando, hemos podido observar que, por ejemplo, en la atención de la distribución de los alimentos que se han hecho, sobre todo en el 2020, para atender las necesidades de la población por la escasez de alimentos, por la suspensión de la productividad del país por la pandemia, ha sido el ejército el que anda entregando las bolsas de alimentos. Primero fueron cajas, después fueron bolsas. Uno cuando ve cosas así, muy empíricas, dice, aquí algo pasa, porque primero cambian, deciden una cosa, luego cambian. Recordemos, primero fueron $300 para las personas. Se perdió la focalización, se perdió el orden, mucha improvisación. Después dijo, no, ya no van a ser $300, van a ser cajas solidarias, cajas. Después, bolsas. La forma de distribución también ha cambiado. Hace poco se anunció de que se va a hacer por municipio. Anteriormente se había dicho que iban a ser 70,000 bolsas al día. Entonces, esos cambios parecen ser que están sobre la base de una improvisación por la ausencia de no tener un plan social estratégico a largo plazo y de tener también los procedimientos de implementación de lo social. No basta, por ejemplo, con denominar o ponerle un nombre a esas bolsas y que diga PES, del plan social, sino que se debe de tener un instrumento que oriente estratégicamente lo que el gobierno está haciendo en materia social. Pero más allá de eso también, el mismo plan social debe de tener elementos
elementos de medición, es decir, indicadores que permitan perfectamente en el proceso saber si lo que está haciendo el gobierno está dando los resultados y el impacto necesario. ¿Y cuáles indicadores son? Bueno, mire, vamos a disminuir la pobreza en tantos puntos porcentuales. En este territorio del país, de El Salvador, en donde, por ejemplo, este municipio, estas comunidades están pasando hambre, ¿cómo vamos a elevar también el tema el acceso a la alimentación para que los niños y niñas no tengan desnutrición y que en el proceso de crecimiento que van teniendo tengan una talla de acuerdo a su edad, tengan un peso de acuerdo a su edad? Bueno, mire, en la medida en que vayamos midiendo eso y que se vayan dando los resultados positivos, podemos decir, sí, esta política social ha tenido un impacto positivo. Lo que se ha hecho ha ayudado a eso. Y solo para poner un ejemplo, porque eso también puede ocurrir en el tema de educación, el acceso a la educación, evitar la deserción escolar, evitar la repitencia, en el tema de salud, si las mujeres tienen acceso a servicios de salud primaria en las unidades de salud, que la población se enferme menos y si se enferma que tenga el acceso a los medicamentos de manera oportuna para que no se agrave su condición de salud. Esas son formas de ir midiendo, pero al no tener el plan social, no podemos tener nosotros como organizaciones sociales, como sociedad civil de que he hablado, y el mismo gobierno para ir midiendo esos niveles de impacto, porque los niveles de impacto no se miden a través de discursos, no se miden a través de Twitter, no se miden a través de ideas o percepciones de que yo creo que sí estoy impactando con esto que estoy haciendo, sino que se miden así, a largo plazo, para que el otro gobierno también haga un diagnóstico de cómo recibe y cómo se debe de comprometer en los próximos 5 años a mejorar las condiciones de la población. Cuando estamos pensando así, es que estamos hablando en política pública. Bien, Saúl, tenemos 2 llamadas telefónicas, queremos dar paso, bueno, ya tienen un poco esperando, damos paso a las llamadas telefónicas. Buenos días, muy buenos días. Parece que tenemos problemas ahí, damos paso a la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Buenos días, muchos saludos, Kenia, y la felicito por su trabajo que usted tiene. Gracias. Dice que yo tengo un comentario, a la misma vez también pregunta. Me gustaría que si nosotros como pueblo podríamos organizarlos, pero de veramente organizarlos, no solamente decir yo estoy organizada y tal vez ni sé lo que estoy haciendo. Me gustaría que toda la ciudadanía estuviera bien fundamental, organizada, consciente y organizada en la unidad con los pueblos. ¿Por qué? Porque un pueblo unido jamás será vencido, dice el lema, pero no solamente decir el pueblo unido y gritar y cantarlo, no. De demostrar que sí, verdaderamente estamos unidos todas las organizaciones para poder sacar adelante los beneficios que el país necesita, porque si nosotros no estamos organizadas y organizados, es jamás que vamos a vencer los obstáculos difíciles de la vida. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos también un mensaje vía texto. Nos dice, usted ha dicho, señor Baños, que todas las instituciones deben cumplir las leyes, pero ¿cree usted que esto se cumple en El Salvador? Sobre todo en temas relacionados a protección social. Es la consulta que nos hacen y ya la intervención de nuestra amiga Radio Escucha. Saúl, doy paso para que podamos dar respuesta a estas interrogantes. Sí, cómo no. Muchas gracias, Kenia. Bueno, en relación a la primera participación, la cual agradezco, al igual que la segunda, paso con lo primero. El Salvador tiene una historia de atomización del movimiento social. Creo que durante el conflicto armado de la década de los 80 es cuando la misma necesidad de protección de la población permitió cierto aglutinamiento en objetivos o alrededor de objetivos comunes a sociedad civil.
Aún así, no era una capacidad organizativa perfecta, pero sí creo que fue una expresión de organización bastante efectiva, pues. Y luego, cuando entramos ya al proceso de paz, el sociedad civil tuvo una recomposición y tuvo un impacto en donde se atomizó más, es decir, se sectorizó, se perdieron algunos objetivos comunes y quizás era un efecto natural, si quiere llamársele de alguna manera. Y nos ha costado organizarnos. Pero también nos ha costado organizarnos en sociedad civil porque no se han cumplido con algunos requisitos indispensables para promover esa organización. Uno tiene que ver con el acceso a la información. ¿Cómo es que se puede ejercer ciudadanía activa? Mire, la ciudadanía activa es aquella que tiene una capacidad, primero, de sensibilización, de formación y de organización a través de acceso a la información. Y por eso es que también el país ha avanzado un poco en el tema de acceso a la información pública. Y digo avanzado desde que se aprobó la ley. Para que se aprobara la ley también fue resultado de una exigencia clara, insistente de sociedad civil, y al fin se logró que se crearan instituciones que promovieran el acceso a la información pública, la transparencia, etcétera. Y hoy tenemos, creo yo, regresiones en esa materia, pero al momento en que se logran esos éxitos o esos objetivos, creo que hubo bastante participación ciudadana. Y de hecho, la aprobación de esta ley de protección social también fue el resultado de la exigencia de sociedad civil. Y decía que la información es sumamente importante, pero que hubo una retranca de facilitar el acceso a la información para que la ciudadanía no tuviera conciencia de lo que tiene derecho a exigir. Y por eso es que nosotros como FESPAD, conjuntamente con Terranova y con el apoyo de la delegación de la Unión Europea, es que estamos desarrollando este proyecto que tiene que ver con el plan social y con la Contraloría Social, promoviendo que la ciudadanía exija, porque está en su derecho de exigir información pública sobre todo, para que tenga esa información, sepa cómo se está administrando la cosa pública y también se exija de manera efectiva. Yo sé que no es fácil, es una cosa bastante compleja. Y lo que nos preocupa es que hoy parece ser que se están cerrando espacios de participación ciudadana. Cuando se nos están poniendo obstáculos para acceder a información pública, se está tratando de limitar que la información llegue a la ciudadanía y que sobre la base de esa información nosotros tengamos esa participación de ciudadanía activa. Entonces no debemos de pasar desapercibidas esas acciones que se están dando acá en el país para evitar de que la información llegue a la ciudadanía. No basta con una información que se da a través de redes sociales, sino que necesitamos conocer información precisa. Les voy a poner un ejemplo de lo que está sucediendo hoy, que es sumamente interesante acá en el país. Acabamos de tener un cambio de funcionarios que están a la cabeza de instituciones clave acá en el país. Recientemente fue destituido el exministro de Seguridad. La seguridad pública es un tema de interés público y por lo tanto de interés de todos los salvadoreños y salvadoreñas. Pero en ningún momento se nos dijo o se explicó por parte de quien debe de explicar las razones por las cuales se destituyó a ese ministro. Yo creo que la población debería de saberlo, pero no se dijo las causas, las razones de por qué se destituye. Recientemente se acaba de destituir también al ministro de Agricultura. Las razones por las cuales se destituye no se dice. Claro, se especula mucho al no existir una respuesta, una información oficial de las razones por qué se destituyó a esta persona. Lo cierto es que esta persona estaba sumamente cuestionada por el manejo, por la compra que hizo de alimentos y de otros insumos para la atención de la pandemia, de manera poco transparente. Entonces, como no hay una información oficiosa, es decir, que no debería de mediar parte para que se dé de parte de las autoridades, la gente especula mucho y por eso se generan ese tipo de ideas que posiblemente estén equivocadas. Pero yo creo que esa destitución sí es el resultado de la exigencia
de un sector de sociedad civil que está pidiendo transparencia, que está pidiendo acceso a la información pública, que está cuestionando algunas actuaciones de algunos funcionarios. Entonces, eso es lo que debe de tenerse. Una ciudadanía que exige información, una ciudadanía que exija cumplimiento de las facultades de los mandatos que tienen los funcionarios, porque no están cumpliendo con su función, que es lo que dice la Constitución de la República, buscar el bienestar de todos. Y lo último que preguntó la otra persona es que si en verdad acá se cumplen las leyes. Miren, las leyes son parte del deber ser, eso creo que debemos de tener conciencia. Es una aspiración que todos y todas tenemos, pero las leyes se aprueban porque se creen que son posibles cumplirlas, y por lo tanto los funcionarios deben principalmente cumplir con la ley. Es que no se trata de que si quiero o no quiero cumplir la ley, es la aspiración que debe motivarles, porque si no hay incumplimiento de deberes de parte de los funcionarios. Cuando todo funcionario toma posesión en el cargo, promete y jura cumplir la Constitución de la República. No promete y jura tratar de cumplirla, sino que es su obligación hacerlo. Y todas sus ejecutorias, todo su empeño, toda su voluntad deben de estar centradas en cumplir la ley que le obliga a él como funcionario o a ella como funcionario. Entonces la aspiración es de que se cumplan las leyes, pero también puede ser riesgoso de parte de la población creer y caer en un estado de claudicación, es decir, no, es que todos los funcionarios son iguales, nadie cumple la ley, porque si no, vamos a dejar hacer y dejar pasar, y eso es lo peor que puede existir. Por lo tanto, nosotros como FESPAD estamos tratando de contribuir desde sociedad civil a que la población obtenga esa información, que se anime a participar y que teniendo información fidedigna, que sus fuentes de información sean claras y ciertas, objetivas, puedan también ellos informarse y exigirle, por ejemplo, a su alcalde, a su alcaldesa, de que cumpla lo que tiene que cumplir, al gobernador departamental, que cumpla lo que tiene que cumplir. Y no es para lo que ellos hacen para beneficio de ellos mismos o beneficios particulares o de un grupo en particular. Es para beneficio de toda la colectividad sin exclusión de nadie. Bien, y parte de esta ciudadanía activa de la que usted nos está hablando también es pedir información acerca de qué tipo de protección social también recibimos los salvadoreños. Y en este punto, Saúl, quisiera referirme al tema de la pobreza, porque parte del fin de la protección social es disminuir los impactos de la pobreza en la población. ¿Ustedes han logrado identificar algunas políticas o programas que vayan encaminadas a hacer frente a este problema y si en realidad han disminuido la pobreza? Bueno, nosotros como FESPAD también buscamos ver la atención de la pobreza de manera multidimensional, porque a veces únicamente se ve la pobreza en nivel económico. Aquí es donde juegan un rol importante las políticas públicas. Vamos a definir así muy generalmente a las políticas públicas como las herramientas o los instrumentos que el Estado tiene para satisfacer necesidades y derechos de la población. Esto es fundamental, no basarse únicamente en necesidades, sino también en derechos. Cuando hablamos de derechos, estamos viéndolo desde la perspectiva del enfoque de derechos humanos, que pasa por la satisfacción plena de todos los derechos que una persona tiene, tras la búsqueda de una vida digna. Eso es otro concepto fundamental. No se trata solo de sacar a la gente de la pobreza económica, eso sí se debe de hacer, pero aquí es donde entran las políticas diversas que los gobiernos deben de tener. Política pública que satisfaga el tema laboral, empleo, cómo el Estado busca una política efectiva de generación de empleo para que la gente se gane su propio sustento, y en la medida en que se tenga más empleada la gente y que ellos obtengan un ingreso suficiente, decente, podrán satisfacer por sí mismas los derechos de esa persona trabajadora y los de su grupo familiar. Es decir, que se tiene que tener un salario mínimo decente,
con capacidad de llevar alimento al grupo familiar, pero también que le provea condiciones para mandar a sus hijos a la escuela, condiciones para que tengan acceso a salud adecuada, acceso a ocio, a aspectos culturales, que es sumamente fundamental, y aquí eso es un lujo, es impensable hablar de que una familia tiene que tener derecho a esparcimiento, a espacios públicos, que es sumamente importante para la salud física, pero también para la salud mental. Entonces, cuando estamos hablando de esas dimensiones diversas, estamos hablando de un enfoque multidimensional de la atención a la pobreza, ¿verdad? No solo el tema del ingreso, que sí es importante, pero que hay que tener en cuenta todas las dimensiones de la pobreza. El acceso a la educación es sumamente fundamental para atender condiciones de pobreza, pero acá se está haciendo muy poco sobre eso. Por supuesto, también las políticas de protección social tienen algunas características, están incluidas incluso en la ley de protección social. Una característica fundamental es la universalización de la política social, es decir, que debe de aplicarse a todos y todas. Pero también la universalización tiene que verse en relación a la focalización de la prioridad que se debe dar a ciertos sectores que están más desfavorecidos acá en el país. Entonces el gobierno, el Estado, lo que tiene que hacer a través de sus políticas sociales es buscar beneficiar a todos de manera general, pero aquellas personas que tienen una condición privilegiada respecto de otros, a esos otros que son los excluidos, hay que buscarles la manera de hacerlos llegar al nivel para que obtengan también una vida digna. Pero resulta de que acá no funciona ni la universalización ni los instrumentos de focalización adecuada. El país creo que sí había avanzado en las dos administraciones de gobierno anterior desde que se implementó la Ley de Desarrollo Social y que desde que se implementó el programa de atención social, porque se establecieron un sistema de indicadores que permitían hacer focalizaciones, digamos, más cerca de lo que uno esperaba que pudieran ser. Pero hoy con estos subsidios, porque también el tema de subsidios hay que abordarlo, pero no sé si hay mucho tiempo, que también son parte o deberían de ser parte de una política que en la teoría se llama política de compensación. Esas políticas de compensación no deberían de existir si el Estado tuviera capacidad de satisfacer los derechos de la población. Pero como no satisface totalmente los derechos de la población, se tienen que buscar los programas de subsidio. Es como darle palmaditas a la población palmaditas al hombro, ¿no?, a la población para hacerle creer de que se le está satisfaciendo sus necesidades y derechos. Y decía yo que como no hay un programa social, se improvisa mucho y en el tema de focalización se beneficia a personas que no necesitan el subsidio, y aquí podemos hablar de varios subsidios, y se deja por fuera a personas que verdaderamente lo necesitan. Y aquí puedo traer de nuevo a cuenta el ejemplo del reparto de los $300 que se repartieron, creo que de manera desordenada, igual como ha ocurrido con la repartición de las bolsas o cajas solidarias, que no ha habido criterios técnicos de distribución, y así, de esa manera yo estoy seguro que se han desperdiciado recursos y no han llegado donde verdaderamente deberían de haber llegado. Bien, Saúl, usted nos ha hablado sobre algunas deficiencias y ya nos mencionaba algunos casos, por ejemplo, la distribución de alimentos. Desde el año 2014 existe en el país una ley de desarrollo y protección social. ¿Considera usted que a 7 años de esta ley deberían hacerse algunos cambios, algunas reformas? Y estas deficiencias que usted nos acaba de mencionar podrían mencionarse de manera que esta ley pudiera tener como mejores herramientas para que en realidad esta protección social llegue a la ciudadanía como
tiene que llegar y no de esta manera descoordinada, un poco desorganizada, como usted ya lo mencionaba. ¿Considera que sí es importante que hayan reformas a esta ley? Vaya, voy a tocar el punto desde dos perspectivas. La primera, en relación a su pregunta, es que inicialmente la ley no necesita cambio. No es que sea una ley perfecta, pero es una ley bastante buena. Y no necesita cambio. Lo que sí necesita es que se cumpla. Yo creo que ese es el primer punto, que se cumpla la ley, pero no se está atendiendo la ley, esa ley que es un intento de organización institucional estatal para atender la política social. Porque ahí se habla de un ente rector, se habla de un sistema, un subsistema de participación ciudadana, incorpora, excepto el Código Municipal, que sí tiene el concepto de participación ciudadana, pero muy limitado, es la primera ley, a excepción del Código que dije, que incluye, que institucionaliza legalmente la participación ciudadana, y no se está tomando en consideración. Y ya dije, crea el andamiaje institucional y procedimental para cumplir con la política social. Y esta ley es la que dije que manda a cada administración de gobierno que elabore su plan quinquenal de cómo va a atender socialmente en el país. Ese es un primer punto. En el siguiente punto, que decía que es dos perspectivas, sí se puede modificar y se debe de modificar, porque dentro del sistema de protección social universal, que ese es el nombre preciso, ahí están como los programas o subprogramas o componentes de ese sistema de protección social. Y creo que quienes me están escuchando coincidirán o habrán escuchado de esos componentes del plan social que se venían desarrollando a través de la Secretaría de Inclusión Social. Ahí está Ciudad Mujer, ese se ha mantenido, está en la ley. Está el programa Vaso de Leche, ¿verdad?, que era la provisión de leche, calcio a los niños y niñas de las escuelas públicas para que a través de esa alimentación se propiciara un crecimiento, un fortalecimiento de huesos, etcétera. Y ha habido otros componentes, esos están ahí, esos se pueden modificar, la misma ley lo permite, pero es necesario que al cierre de esos programas sociales, Jóvenes con Todo, por ejemplo, estaba también ahí, es necesario que se conozca y se modifique la ley y la población sepa cuáles se están desarrollando hoy. Pero si yo pregunto a la audiencia de que me digan cuáles programas de los que están en la ley de protección social se están implementando hoy, no se conoce. Ahí vuelvo al tema de la improvisación. Entonces, sí, la ley se puede modificar en ese punto, pero es necesario que se haga el proceso para la modificación con participación ciudadana y que la ciudadanía conozca qué programas sociales son parte del sistema de protección social universal de acá del país. Entonces, resumiendo la respuesta a su pregunta, uno, no es tan necesario modificar la ley, sino que se cumpla la ley, que los funcionarios la tomen como suya. Todas las instituciones que están mencionadas ahí, que tienen participación directa o indirecta en el sistema de protección social universal, la deben de conocer y echarla a andar. Y si fuera necesario cambiar algunos componentes, algunos programas de ese plan social, que se haga siguiendo el procedimiento que hay que hacer. Y que los salvadoreños, las salvadoreñas, conozcamos cuáles son los programas que se están desarrollando. Justamente el esfuerzo que estamos haciendo en el proyecto que desarrollamos, ejecutamos con Terranova, FESPAL, con el apoyo de la delegación de la Unión Europea, era una intención de darle seguimiento al cumplimiento de todos los indicadores del plan social acá en el país. Solo que nuestro esfuerzo empezó con la Secretaría Técnica, que se disolvió al inicio de la administración de gobierno actual, pero nosotros continuamos. Y debo de decirlo, que desde la perspectiva de participación ciudadana, nosotros estamos legitimados para coordinar con las instituciones estatales, para ver el seguimiento, para colaborar,
para generar crítica constructiva, para generar propuestas de cómo deberían de estarse implementando, cómo deberían de estarse evaluando los componentes del Plan Social Universal y tener los resultados mejores que convienen a todo el país. También creo que es importante abordar el tema de la diferenciación entre el sistema de protección social y el sistema de protección social universal. ¿Cuál es la diferencia entre ambos, Saúl? El sistema de protección social tiene varias características. El tema de la universalidad es una de las características de los sistemas de protección social. ¿Me explico? Es decir, que los sistemas de protección social tienen diversas características y una de esas es la universalidad. Y creo que intenté explicarlo antes, que tiene que ver con que, y aquí retomo nuevamente el tema del enfoque de derechos y no el enfoque de necesidades, sobre el cual deberían de estar basados los sistemas de protección social, es decir, el enfoque de derechos humanos, porque no hace distingo alguno. En la medida en que haya más universalidad, es decir, capacidad para satisfacer derechos de toda la población, las focalizaciones son menos necesarias. En el tema de las focalizaciones, cuando hay más focalizaciones, hay más presencia de enfoque de necesidades. Voy a tratar de poner un ejemplo, ojalá me pueda explicar. Recuerdo cuando el expresidente Saca desarrollaba la red solidaria y establecieron una línea de pobreza. Y esa línea de pobreza, sobre la línea estaban las personas no pobres, es decir, aquellas que tenían ingresos suficientes, que teóricamente decía que satisfacían derechos y sus necesidades. Sobre la línea de pobreza, personas salvas económicamente, pero abajo de la línea de pobreza eran personas pobres. Y más abajo, pobres extremos. Lo primero eran pobres relativos. Entonces viene el presidente Saca y da aquella dotación mensual de dinero, que eran $50. Lo que hacían era salvar a los primeros, a los pobres relativos, no a los pobres extremos. Con esos $50 que les daban, los hacían pasar sobre la línea de pobreza. Pero no beneficiaban a quienes estaban en condiciones de pobreza extrema. Entonces es una forma de focalización que busca únicamente satisfacer necesidades y no derechos. Lo ideal hubiera sido satisfacer a toda la población, sobre todo aquella que está bajo la línea de la pobreza y sobre todo a los pobres extremos. Entonces la focalización se presta para manipuleos y sobre todo en campañas electorales, porque se focaliza demasiado, se beneficia a quien no lo necesita y se aleja de la universalización, que todas las personas debemos de ser destinatarios y beneficiarios de lo que el Estado hace y produce. Bueno, tenemos solamente 2 minutos, Saúl, ya para terminar esta entrevista, pero sí, de manera breve quisiera que también nos explicara, porque en esto de las modalidades está lo que es la protección social contributiva y la no contributiva. Sí, yo sé que son conceptos bastante complejos y amplios, pero sí, a lo mejor podemos dejar como planteada esa diferencia entre esta protección social contributiva y no contributiva. Cómo no, efectivamente, como usted lo dice, son conceptos bastante teóricos, pero hay que buscar formas de cómo hacerlo un poco más comprensible. Bueno, son pilares o mecanismos dentro de los sistemas de protección y hacen una diferenciación. Le llaman el sector contributivo y el no contributivo. Lo que sucede es que las economías tienen también lo que se conoce como sectores formales o sectores no formales o informales de la economía. También aquí hay que traer el tema de la universalidad, pero trato de explicar los dos conceptos de contributivo y no contributivo. Los no contributivos son aquellas personas que están fuera de la formalidad y que por su condición de no tener, por ejemplo, un trabajo que les provea un salario,
no contribuyen, por eso se llaman no contributivos, a la recaudación fiscal, no aportan, no son sujetos de pago de impuestos, sobre todo directos, ¿verdad? Pero esa condición también, ¿verdad? La condición de pobres, de estar en condición de pobreza, es decir, la gente que está en peores condiciones acá en el país. Y por eso decía yo de que aquí aplica lo de la universalización, porque una persona que sí está en el pilar contributivo, digamos un trabajador que aunque gane el salario mínimo, ya sea en el sector público o en el sector privado, sí cotiza a la AFP, sí cotiza al Seguro Social, y por lo tanto el Estado le da esos servicios. Ya si se los da bien o mal es otra discusión, pero sí tiene acceso al menos a lo que da en salud el Seguro Social, bien o mal, pero lo da. Pero hay un sector de personas que no lo tienen. Igual también no contribuyen las personas que no tienen un trabajo formal a la cotización de la AFP, y cuando estén ya en la adultez mayor no van a tener una pensión, cuando estén ya en el retiro, que les permita tener una vida más o menos digna. Entonces, esos son los pilares de la protección social. Y la aspiración es que, aquí traigo nuevamente el concepto de la universalización, que el Estado pueda proveer derechos para todas las personas, satisfacción de derechos para todas las personas, tanto los que están fuera, los que no contribuyen, así entre comillas, ¿verdad?, a la recaudación fiscal, no pagan impuestos, como también los que contribuyen. Entonces, la universalización lo que busca es que todas las personas tengan derecho a la salud, coticen o no al Seguro Social, todas las personas tengan derecho a una pensión digna, hayan capitalizado un fondo en las administradoras de fondos de pensiones o no, ¿sí? Eso es lo que está relacionado a la universalización. Y lo que tendría que tener un programa de pensión social es también beneficio para aquellas personas que están o son parte del grupo más vulnerable acá en nivel de ingreso, porque se supone que estas personas no tienen acceso a salud, educación, a trabajo. Es decir, esos dos elementos de la contribución y no contribución permiten comprender, permiten mejor focalización y permiten aspirar a una universalización. Por eso que en el país se habla de pensiones universales, ¿verdad? Hay un sector que se opone a eso. Eso se basa en principios de solidaridad, es decir, que no solo porque no paga la gente no tiene derecho a salud, o no debería tener derecho a salud. ¿Sí? Todas las personas tenemos derecho a la salud. Así es. Bueno, Saúl, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecerle que nos haya acompañado en este primer programa de Ciudadanía con Voz, y también a usted, amigo Radio Escucha, pedirle que se mantenga pendiente del próximo programa donde estaremos abordando otro tema de Contraloría Social. Muchas gracias, Saúl. Gracias, Kenia, y un saludo para todos y todas. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Continúa en sintonía de YSUCA. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD y Terra Nueva presentaron Ciudadanía con Voz, porque controlar el actuar del Estado es tu derecho. Esta producción cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea.